Y vamos con la ayuda del Señor, amén. Porque ¿cuántos en esta tarde tienen el deseo en su corazón de escuchar lo que el Señor quiere hablarte, quiere decirte en esta tarde? Yo por lo menos he venido con ese sentir, con ese deseo en mi corazón, amén, de que el Señor me hable y no solamente me hable, sino que esa palabra pueda hacer crecer la fe en mi corazón para poder hacer la voluntad de Dios, amén, para que se cumpla su voluntad, como acabamos de cantar, amén. Gloria al Señor. Pues con su ayuda, vamos a abrir la palabra y vamos al Evangelio de San Mateo, en el capítulo 10, Evangelio de Mateo, capítulo 10, y ahí vamos a leer los versículos del 34 al 39, es una lectura cortita, son unos pocos versículos, pero esta es la palabra que el Señor ha puesto en mi corazón para compartir con vosotros en esta tarde. Así que vamos a prestar atención y vamos a traer un corazón humillado delante del Señor, un corazón que no sabe, porque a veces cuando leemos la palabra ya parece que queremos saber lo que dice esa palabra, pero ven delante del Señor en esta tarde con humildad, como quien no sabe, para que el Espíritu Santo te pueda revelar y te pueda mostrar lo que te quiere hablar a ti en esta tarde, de manera personal. Amén. Dice así la palabra del Señor: no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que halla su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Amén. El Señor bendiga esta palabra en medio de nosotros en esta tarde. Y hermanos, cuando meditamos en la obra de Jesucristo, cuando meditamos en el advenimiento de Jesucristo a este mundo, sobre todo cuando estamos en tiempos de celebración de Navidad y celebramos el Adviento, el advenimiento de Cristo a este mundo, nos dice las profecías que el pueblo que estaba en tinieblas vio gran luz. Fue como un impacto poderoso en medio de un mundo que estaba en tinieblas, que estaba desesperanzado quizá, que estaba sediento, que estaba necesitado, y en medio de esa situación de tinieblas vemos como hay una invasión, podemos decir, de los cielos en la tierra. Y hay una conmoción, hay un estremecimiento en la tierra con el advenimiento del Señor Jesucristo, ¿verdad? El cumplimiento de esta profecía del advenimiento del Señor a este mundo, del reino de Dios viniendo en medio de este mundo, nos profetiza la palabra que terminará con la victoria de Jesucristo sobre el mal, sobre las tinieblas. Amén. Lo que acabamos de cantar. Hemos cantado en esta tarde varias canciones que hablan de esto que en esta tarde yo quiero compartir con vosotros. La llegada del reino de Dios a la tierra produce una conmoción, hay un estremecimiento de la tierra y hay una lucha espiritual, hay un conflicto cuando la luz de Cristo, cuando la persona de Jesucristo viene a este mundo, viene a esta tierra para vencer y derrotar las tinieblas, para vencer y derrotar el pecado, la muerte, la maldad. Dios ha enviado a su Hijo amado para vencer y derrotar al enemigo de nuestras almas. Esto está profetizado desde el principio. En el Génesis, tan pronto como aparece la desobediencia, la rebeldía
el pecado en el corazón del hombre, también aparece la profecía de que esa rebelión, de que esa instigación por parte de Satanás para que el hombre desobedezca a Dios va a ser aplastada y el Señor va a poner de nuevo su orden y va a poner de nuevo su restauración en esta tierra. Dice Génesis capítulo 3 y versículo 15, dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Está hablando aquí, ¿verdad? Cuando está hablando de todo lo que va a acontecer como consecuencia del pecado, pero también está hablando ya de una manera profética que la simiente de la mujer, nos está hablando del Señor Jesús, el Hijo de Dios, vendría para aplastar la cabeza de Satanás. Como os digo, ¿verdad? De una manera profética está hablando aquí en el Génesis. Pero, hermanos, esta batalla espiritual o esta conmoción que el Señor, que Dios ha traído a esta tierra, no va, esa victoria que Dios quiere traer en medio de esta tierra, no llegará sin oposición. Porque el enemigo, aunque está vencido y está derrotado, amén, porque la palabra de Dios nos dice que Jesucristo vino y que cumplió su propósito por el cual el Padre lo envió, que fue para derrotar al enemigo de nuestras almas, para derrotar al pecado, para derrotar a la muerte y para traer salvación y para traer vida. Y el Señor Jesús venció en aquella cruz del Calvario, alcanzó la victoria y por medio de su victoria nos dice la palabra de Dios que tú y yo somos más que vencedores. ¿Ven? Por medio de aquel que nos amó y entregó su vida y alcanzó esa victoria en aquella cruz, con el precio de su sangre preciosa derramada por nosotros. Pero no obstante, el enemigo de nuestras almas sigue batallando. Esta es la realidad que vemos al tiempo presente. Y hasta el final, él tratará por todos los medios posibles de que los que hemos sido redimidos por la sangre de Jesús, desistamos de nuestra lealtad a Cristo. Y esto es tan importante, hermanos, que nosotros podamos entender esto, que nosotros podamos entender que hemos sido rescatados por Cristo, hemos sido rescatados de una muerte eterna y hemos sido salvados para una gloria eterna, pero que el Señor Jesús quiere que nosotros nos unamos a Él en esa batalla espiritual, en ese conflicto espiritual que vemos alrededor nuestro. El Señor nos ha dejado aquí para que estemos batallando a su lado. Amén. Y nos dice aquí, ¿verdad?, que el Señor Jesús, en el texto que hemos leído, nos está diciendo el Señor Jesús: no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino he venido para traer espada. ¿Qué está diciéndonos con esto? Que Él no ha venido para yo qué sé, que para traer una especie de pacto de que estemos todos tranquilos, de que aquí no pase nada. No, el Señor ha venido para vencer y para derrotar el mal y para derrotar las tinieblas. Ese es el propósito que tiene Dios en su corazón. Y ese es el propósito por el cual nos ha llamado a ti y a mí a batallar junto a Él. Hoy el Señor quiere hablarte de esto. Quiere hablarte de esta batalla en la que Dios quiere involucrarte a ti junto a Él. Y como he dicho, en esta batalla, el enemigo de nuestras almas lo que va a pretender es que nosotros desistamos de esa lealtad a Cristo. Y este enemigo quiere atacarnos en nuestros puntos débiles para que nosotros estemos dispuestos a ceder, para que estemos dispuestos a bajar los brazos, para que dejemos de batallar con las armas espirituales
que Dios ha puesto en nuestras manos. El enemigo va a actuar de esa manera. Sin embargo, Dios nos está llamando a levantarnos, hermanos. Dios nos está llamando a despertar como su pueblo, como ese pueblo que el Señor ha salvado. ¿Para qué? Para que sean testigos fieles del Señor, de su salvación, de la esperanza que hay en Él, de la obra que Él quiere hacer en medio de este mundo. Porque Dios quiere salvar, Dios quiere liberar, Dios quiere dar vida, Dios quiere traer esperanza, Dios quiere traer salvación en medio de nosotros. Esa es la obra que Dios comenzó un día y sigue en pie, sigue en marcha. Amén. Mientras dure este tiempo de la gracia, hay oportunidad y la batalla continúa. Y tú y yo formamos parte de ese ejército que Dios ha llamado para batallar. Amén. Y Dios quiere que tú tomes conciencia, que tomemos hoy conciencia de que nosotros tenemos una parte, que tenemos un llamado de parte del Señor a levantarnos en el nombre de Jesús y a batallar y a trabajar por que ese reino de Dios avance y alcance a cuantas más vidas posibles. Ese es el deseo del Señor Jesús. Ese es el deseo del corazón de Dios. Por eso, mi amado hermano que estás aquí en esta tarde, que nos estás viendo, Dios quiere que tú hoy definas tu posición en Él. Porque muchas veces somos ambiguos en este sentido, somos tibios en cuanto a nuestro posicionamiento en Cristo. Y el Señor quiere que tú te posiciones en Cristo, que tú te definas como un verdadero soldado del Señor Jesús, dispuesto a batallar, dispuesto a hacer la obra de Dios, dispuesto a pelear la buena batalla que el Señor te llama a pelear. Dios quiere que seamos valientes. La palabra del Señor, ¿qué nos dice? ¿Qué nos dice la palabra del Señor? Que no nos ha dado un espíritu de temor, amén. No nos ha dado un espíritu de cobardía, no, sino que nos ha dado un espíritu de poder, de valentía, de dominio propio. Ese es el espíritu que el Señor te ha dado. Y con ese espíritu de poder, de valentía, el Señor te llama a levantarte y a pelear esa buena batalla y a ganar esas batallas que el Señor ya nos ha entregado, porque el Señor ya venció en aquella cruz, pero tú y yo tenemos que tomar y lo tenemos que hacer por la fe. Y muchas veces, hermanos, parece que estamos un poco distantes de ese llamado, de ese propósito, de esas batallas, de esas victorias que el Señor te está llamando a conseguir en su nombre. Dios quiere que tú entiendas eso, que tú tienes que levantarte en el nombre del Señor Jesús, porque Él ya te ha entregado, ¿verdad?, de esas victorias, pero tú tienes que tomarlas, tú tienes que apropiarte de esas victorias, tú tienes que hacerlas tuyas por medio de la fe y de la obediencia en el Señor. Querido hermano, y muchas veces este es el paso que nos falta. Hemos entendido el Evangelio, hemos entendido que Dios, nuestro Dios, es un Dios todopoderoso, que ha conseguido la victoria, que ha aplastado la cabeza de nuestro enemigo, pero muchas veces estamos inmóviles, estamos quietos, estamos pasivos, estamos dormidos, estamos a otra cosa, hermanos. Y yo entendí esta semana que el Señor nos está hablando de que necesitamos ese despertar espiritual donde nosotros nos vamos a levantar de ese letargo, de ese sueño espiritual y nos vamos a activar en el nombre de Jesús y a tomar las armas del Espíritu de Dios para batallar la batalla que el Señor quiere que tú y yo peleemos y que venzamos en su nombre. Amén. Y hoy tú y yo necesitamos dejar la ambigüedad, necesitamos dejar la tibieza a un lado y necesitamos posicionarnos del lado de nuestro Señor Jesús. Amén. El Señor nos llama, adelante. El Señor nos llama, iglesia amada, levántate. Hijos amados, levantaos en mi nombre,
porque yo quiero que conquistéis, que seáis conquistadores en el ámbito espiritual, en lo que se refiere al mundo espiritual en el que estamos viviendo. El Señor habló de esto, hermanos. El Señor nos habló de esto. Como he dicho, en las canciones hemos cantado, hablamos de estas cosas. Hablamos de que el Evangelio, bueno, la palabra de Dios, en las cartas de Pablo, Efesios concretamente, nos habla que hay un conflicto. Efesios capítulo 6, todos conocemos, ¿verdad? Que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino que tenemos una batalla espiritual. Y esa batalla, hermanos, necesitamos guerrearla, necesitamos batallarla, necesitamos, ¿verdad?, entender que Dios quiere que tú y yo alcancemos esas victorias en su nombre. Amén. La paz no la podemos alcanzar por un pacto, por un acuerdo con nuestro enemigo. No puede ser así. Muchas veces en las guerras, cuando hay una guerra entre naciones, pues llega un momento que dicen, vamos a llegar a un pacto, firmamos una rendición o vamos a llegar a un acuerdo, ya no queremos seguir batallando, vamos a llegar a un acuerdo, vamos a firmar unas condiciones de paz y yo te voy a dejar a ti tranquilo, tú me vas a dejar tranquilo a mí, yo te voy a dejar por tu lado, tú me vas a dejar por el mío y así no nos vamos a molestar el uno al otro. No, así no funciona en el mundo espiritual. Así no funciona. Esta batalla es a muerte. En esta batalla solamente hay un vencedor y ese es Cristo. Aleluya. Y tú y yo estamos en el equipo que vence. Amén. Tú y yo sabemos que somos más que vencedores en su nombre. Y esto nos tiene que llenar de ánimo, hermanos. Nos tiene que llenar de fe. Y nos tiene que llenar de valentía el corazón, porque Dios quiere llenarte con ese espíritu y que tú no te sientas acobardado y atemorizado, porque eso es lo que el enemigo pretende, que desistas, que bajes los brazos, que te quedes paralizado, que te quedes inmóvil. Esa es la estrategia del enemigo. Pero no podemos dejar que el enemigo nos engañe, hermanos. Necesitamos creer al Señor. Necesitamos activar nuestra fe, creyendo que Él ya ha alcanzado esa victoria y que la victoria el Señor la ha entregado, ¿verdad? Para que nosotros tomemos, ¿verdad?, lo que el Señor ya ha puesto ahí y ha ganado en aquella cruz. Vemos que cuando Jesús fue llevado al desierto después de ser bautizado, nos dice la palabra del Señor que fue llevado al desierto para ser tentado por Satanás. ¿Y qué pretendió Satanás hacer con Jesús? Precisamente lo que estoy comentando ahora. Quiso llegar a un acuerdo, quiso llegar a un pacto con Jesús. En la última de las tentaciones, si recordáis, nos dice que Satanás llevó a Jesús a un monte alto y que le mostró todos los reinos de la tierra y toda la gloria de la tierra y le dijo, ¿ves todo esto? Y de alguna manera estaba diciendo, yo soy el dueño, yo soy el príncipe de este mundo. ¿Sabes? Yo te puedo dar todo esto y te lo daré si postrado me adorares. Estaba como queriendo llegar a un acuerdo con Jesús, ¿verdad? Ofreciéndole todo a cambio de su adoración, de su rendición delante de Satanás. Pero Jesús le contestó, ¿verdad? Le contestó, vete, Satanás, al Señor tu Dios adorarás, solo a Él, y a Él solo servirás. No hay posible pacto con el enemigo. El enemigo nos querrá acosar, nos querrá atemorizar, nos querrá arrinconar, pero tú y yo tenemos que tener clara cuál es nuestra identidad en Cristo. Una identidad de guerreros, de soldados de Jesús, ¿verdad? De Cristo. ¿Para qué? Para rechazar al enemigo, para avanzar el reino de Dios, para hacer retroceder, como hemos cantado antes, esas tinieblas, ese reino de maldad. Y como dice el mismo Señor Jesús en el Evangelio, sobre esta roca, ¿verdad? Sobre esta roca que es Cristo, que es su sacrificio en la cruz, yo edificaré mi iglesia, y a continuación, ¿qué dice? Y las puertas
del Hades no prevalecerán frente al avance de la iglesia y del reino de Dios en esta tierra. Amén. Y esta es palabra del Señor Jesús que tú tienes que creer y que tú tienes que hacer tuya y que tú tienes que vivirla. Porque tú cuando estás viviendo en esa verdad que Cristo dijo, que las puertas del Hades no resistirían, que las puertas del infierno, está hablando, no resistirían el avance del reino de Dios, el reino de la iglesia del Señor, triunfante, no iban a resistir. Hermanos, está diciéndonos, ¿verdad?, que Dios es más poderoso, que Dios ha vencido en Cristo y nos ha entregado la victoria para que tú y yo tomemos esa victoria. Así que, fíjate, ¿verdad? El enemigo, en esa estrategia, él quiere que nosotros desistamos. Porque él va a poner oposición delante de nosotros. Él va a intentar desanimarnos. Él va a intentar hacernos creer que esto no es posible, que no está en nuestras manos, que somos muy poca cosa, que somos, y en parte, ¿sabes? Como siempre hace Satanás, siempre dice medias verdades, ¿no? Él dice una verdad, pero la dice a medias, pero sabemos que sí, somos poca cosa, pero sabemos que con el Señor, si Dios es por nosotros, dice la palabra, ¿quién contra nosotros, verdad? Y por medio del Señor podemos, Él es todopoderoso. Y nosotros tenemos que entender eso y no permitir que el enemigo nos quiera arrinconar. A veces, hermanos, sentimos la tentación de permanecer, como se suele decir, en esa zona de comodidad, donde yo estoy bien, donde yo más o menos tengo las cosas que quiero, donde yo más o menos me siento cómodo y no me meto en ciertos problemas o en ciertas dificultades. Y pensamos, está bien así, vamos a ir dejando pasar el tiempo. Y si las cosas van más o menos así, vamos bien. Pero esto es una mentira. Esto es un engaño. No te dejes engañar, por favor, por el enemigo, porque él lo que quiere es que tú dejes de ser parte de la obra de Dios, de la obra que Dios quiere hacer. Que te quedes marginado, que te quedes fuera del plan de Dios, del propósito de Dios. Y cuando tú sientas esto en tu corazón, recházalo en el nombre de Jesús. Y dile, Señor, yo quiero formar parte de los planes que tú tienes, aunque sea incómodo, aunque me cueste, aunque tenga que pagar un precio. Señor, yo quiero pagarlo contigo. Amén. El Señor te llama. Es un privilegio formar parte de los planes que Dios tiene y pelear junto a Él. Dios quiere que tú estés con Él. El enemigo quizá te diga, mira, si tú no te metes demasiado conmigo, yo te dejo en paz, ¿sabes? Tú vas por este lado y yo voy por el otro y no nos vamos a... Y yo te voy a dejar tranquilo y tú no te metas en lo mío, ¿verdad? Este es muchas veces el planteamiento que hace el enemigo. Pero el Señor no ha venido para esto. El Señor ha venido para vencer, para conquistar, para que las puertas del Hades sean quebrantadas y muchos que están condenados, que están sin esperanza, sin salvación, puedan ser rescatados. Y la victoria es del Señor. El Señor nos ha dado ya esa victoria. Amén. Y el Señor quiere que tú en esta tarde creas en lo que Él te está hablando. Que tú te apropies de esa palabra, que tú te apropies de esa victoria que el Señor nos entrega. Nos dice, ¿verdad?, en el versículo 34 que hemos leído, no penséis que he venido a traer paz a la tierra, no he venido a traer paz, sino espada. Dios quiere que seamos conscientes del conflicto y que participemos activamente en la conquista espiritual de nuestra tierra. Amén. Voy a decirlo otra vez. Dios quiere que seamos conscientes del conflicto espiritual y que participemos activamente en la conquista espiritual de nuestra tierra. A veces parece que en la palabra de Dios hay como contradicciones, ¿no? Yo cuando estaba meditando en esto y pensaba, digo, ¿verdad? Juan 14, 27, el Señor nos habla de la paz y dice que Él es príncipe de paz y nos dice, la paz os dejo, mi paz os doy.
Yo no os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Sí, es verdad, el Señor ha venido a traer paz a nuestros corazones, porque nosotros estábamos antes en el otro lado y éramos enemigos de Dios, pero por medio del sacrificio de Cristo, el Señor nos ha sacado de aquel lugar y nos ha puesto juntamente con Cristo, y ahora somos hijos de Dios y tenemos paz con Dios. Amén. Dice la palabra, tenemos paz con Dios por medio de la fe, tenemos paz para con Dios, y esta es la paz que el Señor nos ha traído. Pero, ¿sabes una cosa? Tú puedes tener paz en tu corazón y vivir en medio de una guerra, y vivir en medio de un conflicto. ¿Cómo puede ser esto, verdad? Esto es un milagro, es una cosa paradójica. Que el Señor nos va a meter en medio de conflictos, en medio de dificultades, en medio de problemas, pero tú vas a tener la paz de Dios en tu corazón, que sobrepasa todo entendimiento, pero vas a participar de ese conflicto, de esa guerra. Entonces podemos entender estas dos cosas bien, ¿no? Podemos entender que el Señor ha venido a traer paz en tu corazón, en tu interior, pero va a prepararte con esa paz para que tú afrontes el conflicto que te va a venir desde afuera. Amén. Dios quiere que tú entiendas eso en esta tarde y que no pienses que hay una contradicción en esta palabra cuando el Señor dice que no ha venido a traer paz a la tierra, sino espada. Él nos está diciendo que si le seguimos a Él, que si de verdad nos posicionamos al lado de Jesucristo, vamos a tener la oposición de este mundo. Y el mundo va a estar en contra de nosotros como lo estuvo en contra de Jesús. ¿O es que esperamos algo diferente? Esperamos que Jesús tuvo que sufrir, que tuvo que ser perseguido, que tuvo que afrontar conflicto, que fue tentado en tantas cosas. Como nos dice la palabra de Dios, fue tentado en todo y en todo salió vencedor, querido hermano. Y ese camino es el que te llama a seguir detrás de Él, a enfrentar el conflicto y a salir vencedor y a derrotar el enemigo que se opone, ¿verdad? Dice en Juan capítulo 15, versículo 19, un versículo que conocemos bien, si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, el mundo ama lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo los elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece, el mundo ya no os reconoce como suyo, sino que sois enemigos, ¿verdad? Somos enemigos de las tinieblas, somos enemigos de este sistema corrompido, de este sistema que está gobernado por Satanás y por las tinieblas, y entonces, pues, hay un conflicto. Y cuando tú amas la justicia, y cuando tú amas la verdad de Dios, y cuando tú eres luz, tú no vas a encajar en medio de este sistema. Y vas a tener problemas. Si tú quieres ir con la verdad por delante, si tú quieres ser justo, si tú quieres hacer la voluntad de Dios, el mundo te va a rechazar, te va a decir, no, tú aquí no tienes espacio, aquí no puedes, no encajas en este lugar. Esa es nuestra realidad. Pero tú y yo necesitamos presentar batalla en el nombre de Jesús. Hermanos, la palabra que el Señor ha puesto en mi corazón en esta tarde es un llamado a no conformarnos. A no conformarte, hermano, con tu estatus. Quizá más o menos estés bien. Quizá las cosas no te vayan demasiado mal. Quizá tengas una buena familia y no tengas demasiados problemas en la familia. Quizá tengas un buen trabajo, no tengas demasiados problemas económicos. Quizá tengas una buena salud y todo vaya más o menos bien. Y quizá estés conformado con eso, pero el Señor te está diciendo, cuidado, no te conformes con eso, porque yo tengo un llamado para ti y tú no te puedes quedar indiferente. Tú no te puedes desentender de ese llamado. Tú no te puedes desentender como hijo de Dios del propósito que Dios tiene para ti, tiene para nosotros, hermanos. Porque si tú te desentiendes, si tú eres indiferente, va a llegar un momento que eso te va a pasar factura. Y el Señor no te ha llamado para que tú vivas en tu comodidad, en tus proyectos, en tus deseos. Esto te va a pasar factura, ¿sabes? Eso te va a dejar vacío. Si de verdad amas a Dios, si de verdad deseas lo que Dios tiene para tu vida, mira, te vas a sentir vacío si vas por ese camino. Te vas a enfriar espiritualmente.
Y cuando te des cuenta, vas a estar lejos del Señor. Y el Señor en esta tarde te está llamando. Te está diciendo, hijo mío, no te conformes. Yo no sé cuál es tu situación en este momento. Solo tú y el Señor conoce cómo estás en tu corazón, en tu relación con el Señor. Cómo estás respondiendo a ese llamado, a ese destino que Dios tiene para ti, por el cual te llamó y te mantiene todavía sobre esta tierra. Pero ¿sabes una cosa? A mí es algo que me preocupa, entre comillas, me preocupa. Me preocupa qué estoy haciendo con mi tiempo, qué yo estoy haciendo con mi vida. Porque sé que un día no muy lejano voy a estar delante del Señor. ¿Y qué voy a traer delante del Señor? Yo no quiero estar delante del Señor y tener que avergonzarme de que he vivido una vida desenfocada, una vida de cobarde, una vida de desentenderme de los propósitos que Dios tiene en su corazón. Yo no quiero, hermanos. Y creo que ninguno de nosotros queremos esto. Creo que todos queremos, ¿verdad?, entrar en esa voluntad perfecta que Dios tiene para nosotros, en ese propósito eterno que Dios tiene para nosotros. Dios quiere, ¿verdad?, que tú entiendas eso. Y entonces el Señor Jesús, ¿verdad?, el mensaje que dio a sus discípulos está bien claro. Estamos en medio de un conflicto, de una batalla espiritual, y tenemos que tener claro de qué lado estamos, y que no hay tregua posible, y que esta batalla solo se terminará con la victoria, ¿verdad?, final de nuestro Señor Jesús. Él ya ha vencido y vencerá. Amén. Nos dice la palabra del Señor que Él ha vencido y viene para vencer, vencerá. Ahora, el problema es qué va a pasar con nosotros. Vamos a estar del lado, vamos a estar con el que va a vencer, estamos de hecho, ¿no? Pero vamos a estar activamente o nos vamos a esconder. Hay una historia en el Antiguo Testamento del pueblo de Israel, y que estaba el rey Saúl con su ejército y tenía que enfrentarse a sus enemigos de toda la vida, a los filisteos. Y sabéis, nos dice la palabra que ellos no eran muchos, que los filisteos eran demasiados, y que cada día que pasaba del ejército de Saúl se le desertaban. Cuando pasaban lista, por las mañanas, los que han hecho la mili saben lo que es esto, ¿no? Cuando pasaban lista, cada día faltaba más gente. ¿Dónde está? No sabemos. Hay 2 o 3 menos, hay 5 menos, cada día. Dice que se iban y se escondían. ¿Serás tú de los que desertan, de los que se esconden, de los que tienen miedo? ¿O serás tú de los que van delante? Como nos decía el otro día nuestro hermano Francis, que la tribu de Judá dice que eran los que iban delante. Amén. Que eran los más valientes. Que ellos no eludían la responsabilidad y el compromiso. Decían, aquí estamos nosotros, la tribu de Judá, vamos delante. Y todos los demás, cuando veían a la tribu de Judá que iban para adelante, si alguno tenía miedo o temor, decía, bueno, si están ahí los de Judá y van, yo también voy detrás de ellos. Amén. Y el Señor quiere que tú seas, no de los que desertan, no de los que se esconden porque tienen miedo, pero de los que van delante con fe, creyendo que la victoria el Señor ya nos la ha dado y que vamos a conquistar, ¿verdad?, lo que el Señor tiene por delante de nosotros. Por eso el Señor en esta tarde quiere que tú entiendas que no hay término medio, que uno no puede ser neutral. A veces uno piensa, bueno, yo no estoy del lado del mal, no estoy del lado del pecado, me he salido de él, el Señor me ha sacado de ahí, pero ahora el participar de una manera activa, el comprometerme, el pelear, bueno, eso ya me cuesta un poco más. Quizá me voy a quedar así, ¿no?, en perfil bajo y bueno, pues voy a estar ahí, pero voy a intentar escaquearme un poco de esa responsabilidad, voy a quedarme en esa zona de confort. Cuidado, porque fíjate lo que nos dice el Señor. Mateo capítulo 12 y versículo 30, el Señor quiere hacernos una advertencia en esta tarde. No hay término medio, no puedes ser tibio, no puedes estar a mitad,
o estás del lado del Señor o estás en contra del Señor. Nos dice la palabra, el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. He cogido en otra versión que lo dice quizá más diáfano, todavía más claro. En la NTV, Nueva Traducción Viviente, dice, el que no está conmigo, a mí se opone. Y el que no trabaja conmigo, en realidad trabaja en mi contra. ¡Guau! ¡Qué fuerte es esto, hermanos! El Señor está diciendo, si tú no te defines claramente, si tú no te posicionas, si tú no batallas, si tú no presentas batalla, tú no estás sumando, tú estás restando, te dice el Señor. Tú estás restando, te dice el Señor. Y el Señor te llama para sumar, te llama para estar a su lado, te llama para batallar, para creer en la victoria. Fíjate cuando los 12 espías entraron en la tierra prometida, el Señor ya les había dicho, esta tierra yo os la he entregado, es ya vuestra, solo tenéis que entrar y conquistar la tierra, solo tenéis que creer y tener fe y confiar que lo que yo os he dicho es la verdad. Amén. Pero ¿qué sucedió? Que de los 12 que entraron en aquel lugar, nos dice la palabra que hubo 10 que desconfiaron, que hubo 10 que temieron, que hubo 10 que se dejaron engañar, que creyeron más la mentira que Satanás estaba susurrando a sus oídos que creer en Dios. Cuidado, hermanos. Cuidado porque el Señor la victoria la tenía. Pero sabéis, aquella generación perdió la oportunidad. La victoria va a llegar porque el Señor ya la ha conseguido. Ahora, el dilema es, ¿seremos nosotros participantes de esa victoria que el Señor ha conseguido o vamos a pasar ahí, verdad, sin pena ni gloria, como aquella generación, en medio del desierto, dando vueltas sin ir a ninguna parte? Hermano, ¿quieres tú que sea así contigo? Y un día estar delante del Señor avergonzado porque no hiciste la parte que el Señor te llamó a hacer, porque no le creíste, porque desconfiaste. Cuidado, hermanos, yo creo que ahí nos jugamos mucho. Y a veces no somos conscientes. Debemos, por tanto, hermanos, ser muy cuidadosos con nuestra posición. ¿Dónde estás realmente? ¿Dónde estás posicionado? Porque si te posicionas del lado equivocado, según hemos leído Mateo 12:30, en realidad estás poniéndote en contra de Dios y no estás alineándote con la voluntad de Dios. No estás alineándote con el propósito que Dios tiene para ti, para tu vida. Amén. Y a mí me gustaría, hermanos, que nosotros pudiéramos llegar al destino que Dios tiene para ti y para mí. Dios tiene un propósito, querido hermano. Dios tiene un propósito con nuestra generación. Dios quiere que el testigo que un día recibimos nosotros, amén. Tú sabes, cuando hay una carrera de relevos, ¿no? Cómo funciona la cosa, ¿no? Que uno te entrega el testigo y tú tienes que recorrer una distancia determinada y pasarle el testigo al siguiente. Que nosotros podamos hacer ese recorrido, hermanos, que nos toca, que nosotros podamos avanzar con ese testigo al punto siguiente para entregarle a los que vengan detrás. Amén. Que le podamos entregar, que podamos decir, hasta aquí el Señor nos llamó a recorrer este camino y hemos llegado. Hemos llegado con heridas, hemos llegado cansados, hemos llegado más viejos, hemos llegado como sea, pero hemos llegado. El Señor quiere que lleguemos. Que no te quedes ahí parado esperando que vengan a buscar el testigo porque tú no has avanzado el reino de Dios, porque tú no has tomado esas victorias que el Señor había puesto delante de ti para que tú te apropiases de ellas. Iglesia amada, el Señor en esta tarde te está diciendo, iglesia amada, reacciona, levántate en el nombre de Jesús, toma tus armas, ponte tu armadura,
y empieza a pelear esa batalla y empieza a conseguir esas victorias que el Señor pone delante de ti. No te duermas. No permanezcas en ese sueño, en ese adormecimiento plácido que trae muerte, sino levántate, esfuérzate, como le dice Jesús, como le dice Dios a Josué, esfuérzate y sé valiente. En algunas ocasiones Jesús, y esto es un poco una parte un poco diferente, ¿no? Pero que está en el texto que hemos leído, porque casi que no he pasado del primer versículo, ¿verdad? Del 34. Pero el 35 dice, mira, he venido a poner disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa, está diciendo el Señor. ¿Qué nos está diciendo aquí el Señor? Mira, el Señor nos está diciendo en algunas ocasiones, aquellos que están más cerca de ti, aquellos que más te aman, como sucedió con el Señor Jesús, ¿verdad? Serán los que querrán alejarte, desviarte del plan que Dios tiene para tu vida. Porque el enemigo muchas veces trabaja de esa manera. Y verdad, y estoy pensando en Jesús, cuando fue a visitarle la madre de Jesús y sus hermanos, seguramente para reconvenirle, seguramente para decirle, Señor, Jesús, ¿qué estás haciendo? Hijo, no te metas en este lío, cuidado, porque estás tocando en puntos complicados y esto va a ser peligroso, ¿no? Y el Señor les dice, no, mi familia son aquellos que hacen la voluntad de mi Padre. Mi familia son aquellos que hacen la voluntad de mi Padre. Ya desde muy jovencito él lo tenía claro. Cuando se quedó allí en el templo y nos dice, ¿verdad?, que su madre y su padre estaban preocupados, ¿dónde se habrá metido Jesús y tal? Y cuando vuelven y lo encuentran allí, hijo, no te das cuenta, ¿verdad? No tienes cuidado de que, fíjate, estábamos preocupados por ti. Y el Señor ya les dice, no, es que en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Es que el Señor me llama. Es que el Señor me llama a un propósito y yo tengo que hacer lo que el Padre me ha enviado. El llamado que yo tengo lo tengo que hacer. Y muchas veces te vamos a tener problemas, quizás en casa. Quizás son tus padres los que se oponen al camino que tú estás tomando. Quizá es tu esposa la que no quiere que tú te involucres más en la iglesia o que tú, hagas lo que el Señor está poniendo en tu corazón. No lo sé. Muchas veces son las personas más cercanas las que a lo mejor pueden ser un obstáculo, un impedimento. Y el Señor te está diciendo, cuidado, porque si no me amas a mí, ¿verdad? ¿Cómo dice, verdad? Dice aquí, porque he venido a poner disensión, versículo 35, tal y tal, y los enemigos, versículo 36, y los enemigos del hombre serán los de su casa. Dice el 37, el que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí, y el que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. El Señor está diciendo, no puede haber término medio. Él tiene que ser lo más importante, lo primero en nuestras vidas. Nos tenemos que definir claramente por el Señor y por el compromiso que tenemos con Él. No puede haber excusas. No puede haber excusas. Un día no podemos decirle, Señor, es que mi esposa no quería, es que mi padre, pues no sé qué, es que mi hermano. No, el Señor te dirá, hijo mío, la palabra estaba bien claro. Yo te dije, ¿verdad? Yo te dije, yo tenía que ser lo primero en tu vida. Me acuerdo de un testimonio de un pastor que hace muchos años escuché y me impactó verdaderamente. Era un pastor que había llegado al final de su trabajo, por decirlo así, de su contrato, y llegaba el tiempo de su jubilación, ¿no? ¿Sabéis? La jubilación, pues ya uno pues está pensando, como dice la palabra, pues jubilarse, es decir, pues vivir ya y los últimos años que le queden de vida disfrutar de las cosas. Y aquel hombre dice que cuando llegó a su jubilación,
le dijo a su esposa, le dijo, esposa, sabes, el Señor me está llamando a ser misionero. Los últimos años de vida que me quedan, yo tengo en mi corazón, me voy a ir al África. ¿Tú qué quieres hacer, amada? ¿Te vas a venir conmigo? ¿Te vas a quedar aquí? No sé lo que pasó, no me acuerdo cómo terminaba la historia. Quizá muchas veces uno está pensando, ¿verdad?, en tener aquí su pequeño oasis de paz y de tranquilidad y de estar uno a gusto y disfrutar de las cosas de esta vida. Pero, hermanos, el Señor nos llama a algo más grande. El Señor nos llama a batallar, el Señor nos llama a avanzar su reino, el Señor nos llama a ganar almas para Cristo, para la salvación eterna. Así que no te dejes enredar por nada ni por nadie. Sigue al Señor Jesús, Él es lo primero en tu vida. Pon tu mirada en Él, pon tus ojos en Él, no lo pongas en nadie más, no lo pongas en las personas, no lo pongas en mí, no lo pongas en hombres, en pastores. Pon tus ojos, pon tu mirada en el Señor Jesús, sigue al Señor por encima de todas las cosas, que nadie te desvíe del propósito, que nadie te desvíe del llamado, que nadie te impida que alcances tu destino en Cristo, el propósito que Él te llama a alcanzar, esa victoria que Él te llama a ganar para Él. Si tenemos que escoger entre madre, padre, hijo, etcétera, como dice la palabra, que nuestra elección sea siempre el Señor. Eso, hermanos, no significa que dejemos de amar a los nuestros, pero nuestro amor debe ser un amor fuerte, un amor firme, un amor que se posiciona en la verdad, en la justicia, en Cristo. Por mucho cariño, por mucha amistad que tengamos. Fíjate, si tenía Pedro amistad con el Señor, y estaba cercano al Señor, y el Señor le tiene que decir, cuando le dice Pedro, que veíamos hace unos domingos atrás, ¿no?, que le dice, Señor, no vayas a Jerusalén, que no te acontezca nada de esto. Y le dice, apártate de mí. Esa no es la voluntad del Padre. Yo no he venido aquí para mi bienestar, yo no he venido aquí para complacerme a mí mismo. Yo he venido para hacer la voluntad de Dios, para cumplir el llamado y el propósito que Dios tiene para mi vida. Amén. Y eso es lo que el Señor te está hablando y te está diciendo a ti en esta tarde. Sigue amando a los que te rodean. Sigue bendiciendo a los que están a tu alrededor. Pero por encima de todas las cosas, sigue al Señor. Y que la voluntad de Dios sea hecha en tu vida por encima de todas las cosas. No te dejes seducir por el engaño, por el engaño del enemigo, por las trampas del enemigo. No te dejes traicionar en tus propias convicciones, en las convicciones que Dios ha traído a tu corazón para complacer a otros. Cuidado, no cedas a ese chantaje emocional, que muchas veces personas que tú amas a tu alrededor te quieren forzar a hacer cosas que tú sabes en tu corazón que Dios no te llama por ahí. Tú tienes que rendir cuentas delante de Dios. Ahora y después, cuando vayas delante de su presencia, tú tienes que rendir cuentas delante de Dios. Y solamente delante de Dios. Por eso te animo, ¿verdad?, a los que están cerca de ti, a que no te dejes arrastrar. No te dejes arrastrar. Permanece firme en el Señor. Permanece firme en el Señor. Y avanza con el Señor adelante. Y los que se quieran sumar, que se sumen, ¿verdad? Pero tú, como la tribu de Judá, delante, a la batalla. Y los que quieran venir ya vendrán. Y los que quieran desertar, que deserten. No te preocupes, pero tú adelante en el nombre del Señor, con la mirada puesta en Él, alcanzar la victoria, el destino que Él tiene para nosotros, para nuestra generación, para nuestra iglesia, el llamado que Dios tiene para nosotros. No traiciones tus propias convicciones. No te dejes engañar, no te dejes seducir por nada. No caigas en el sentimentalismo, no caigas en esas cosas, no caigas, es una trampa del enemigo. Mira al Señor y sigue al Señor.
Sigue amando a todas las personas, pero tu compromiso que siga firme con el Señor y con ningún otro. Por esa razón, queridos hermanos, necesitamos fortalecernos y necesitamos fortalecer esa comunión con el Señor para ser fortalecidos en el hombre interior y poder ir adelante con fe al llamado que el Señor tiene para nosotros.